La línea recta. Artículo 28. Forma general de la ecuación de una recta. En los artículos precedentes hemos visto que la ecuación de una recta cualquiera en el plano coordenado es de la forma lineal ax más by más c es igual a 0. A esta ecuación la llamaremos 1, en donde ya sea a o b debe ser diferente de 0 y c puede o no ser igual a 0. La ecuación 1 se llama la forma general de la ecuación de una recta. Ahora consideraremos el problema inverso, a saber, ¿la ecuación lineal 1 representa siempre una línea recta? Para contestar a esta pregunta examinaremos las dos formas posibles de la ecuación 1 con respecto al coeficiente de y, es decir, las formas para b igual a 0 y b distinta de 0. Es decir, nos dice que este coeficiente puede estar en dos situaciones, una donde sea igual a 0 y otra donde sea diferente de 0, es decir, que tenga un valor de un número real. El caso 1, b igual a 0. Si b es igual a 0, entonces a tendrá que ser diferente de 0, y la ecuación 1 se reduce a la forma x igual a menos c sobre a la cual llamaremos ecuación 2. Pero esta ecuación es de la forma x igual a k, de la que anteriormente se demostró que es la ecuación de una recta paralela al eje y en el artículo 18, que es esta que tenemos aquí. Recordemos que cuando x tenía solo un valor numérico, significaba que sería solo una recta paralela al eje y, de esta manera. El caso 2 que estaremos analizando es cuando b sea diferente de 0. Si b es diferente de 0, podemos dividir la ecuación 1, que es la primera que tenemos aquí arriba, dividirla entre b y entonces por transposición se deduce a la forma y igual a menos a sobre b x menos c sobre b, la cual llamaremos ecuación 3. Pero esta ecuación está en la forma y igual a mx más b del artículo 27, la cual veamos que es una recta cuya pendiente es el coeficiente que tenga x y que b significa la ordenada en el origen que tiene dicha recta. Y, por tanto, es la ecuación de una recta cuya pendiente es menos a sobre b, el cual es el coeficiente de x, y cuya ordenada en el origen, como ya lo dijimos, es menos c sobre b, que es el segundo número que tenemos aquí, en este caso representado por constantes. En consecuencia, vemos que en todos los casos la ecuación 1 representa una recta. Vamos a hacer un resumen de estos resultados en el teorema 5, que es el que sigue a continuación. Teorema 5. Una ecuación lineal en las variables x y y representa una recta y recíprocamente. Notas. 1. En este teorema muestra lo apropiado del término lineal para designar las expresiones algebraicas de primer grado. 2. La pendiente de una recta cualquiera no paralela al eje y puede obtenerse directamente a partir de su ecuación. Para ello bastará reducir la forma dada 1 a la forma 3, que es esta forma que tenemos aquí, explicada en el artículo 27. El coeficiente de x es la pendiente. Más sencillamente, todo lo que tenemos que hacer es dividir en la ecuación 1 el coeficiente de x por el coeficiente de b y después cambiar el signo. ¿Qué es lo que se hizo en esta ecuación? Se dividió toda la ecuación por b, en donde b que multiplica y sobre b se elimina y 0 sobre b igualmente se elimina, dándonos como resultado esta ecuación, la cual, como ya dijimos, contiene esta forma. Capítulo 3. La línea recta. Artículo 29. Discusión de la forma general. Ahora haremos algunas observaciones de gran importancia, no solo con respecto a la recta, sino también a toda la geometría analítica. Acabamos de ver que la ecuación de una recta es necesariamente de la forma ax más by más c igual a 0, la cual será nuestra ecuación 1. Por tanto, al buscar la ecuación de una recta particular, sabemos
a priori que es de la forma lineal 1, es decir, de esta forma. ¿Qué nos dice esta parte? Que cuando nos pidan buscar la ecuación de una recta, inmediatamente sabremos que debe ser de la forma lineal, como esta que tenemos aquí. El problema que queda por resolver es el de determinar los coeficientes a, b y c. El estudio de los coeficientes es, pues, de gran importancia. Este enunciado, sin embargo, no está restringido a la línea recta solamente. A medida que avancemos en el estudio de la geometría analítica, veremos que una vez que se haya establecido la ecuación general de un tipo particular de curva, las propiedades y características distintivas de esa curva pueden determinarse por una investigación de los coeficientes de su ecuación. Ahora consideremos los tres coeficientes a, b y c en la forma general de la ecuación que acabamos de ver. Notamos en primer lugar que todos son constantes reales y arbitrarias, es decir, que pueden tomar cualquier valor real, siempre que a y b no sean simultáneamente nulos, es decir, que no sean cero. Puede parecer a primera vista que estas tres constantes son independientes, pero puede demostrarse fácilmente que, en realidad, solamente hay dos constantes independientes. En efecto, 1, cuando menos de los coeficientes a y b, debe ser diferente de 0, por tanto, si a es diferente de 0, podemos dividir la ecuación 1 por a, de manera que tome la siguiente forma, tal como lo hicimos en el capítulo 28. Al dividir todo sobre a, nos queda esta ecuación, en la que hay solamente dos constantes independientes que son las razones arbitrarias b sobre a y c sobre a. Sabemos por álgebra que para calcular estas constantes se necesitan dos ecuaciones independientes que las contengan, y que cada una de estas ecuaciones se obtiene a partir de una condición independiente. Por tanto, analíticamente la ecuación de una recta queda perfectamente determinada por dos condiciones independientes. Geométricamente, una recta también queda determinada por dos condiciones independientes. Luego, una recta está completamente determinada si se conocen dos de sus puntos o uno de sus puntos y su dirección. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo: hallar los valores que deben tener los coeficientes de la ecuación general ax más by más c igual a 0. Nos piden que hallemos los coeficientes, es decir, que hallemos el valor de a, de b y de c. Esto para que pase por los dos puntos menos 1,4 y 3, menos 2. De ahí hallar la ecuación de la recta. Solución: como los dos puntos están sobre la recta, es decir, que son colineales, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación de dicha recta. Por tanto, para el punto menos 1,4, una vez que sustituimos, tendríamos esta ecuación, la ecuación 3. Y para el punto 3, menos 2, que es el segundo que nos da, una vez sustituyendo tendríamos esta ecuación, la cual nombraremos 4. Resolviendo las ecuaciones 3 y 4 para a y b en términos de c, obtendríamos el valor de a y b. A es igual a menos 3 quintos de c y b es igual a menos 2 quintos de c. Ahora, si sustituimos estos valores de a y b en la forma general, es decir, esta que tenemos aquí, obtendríamos esta ecuación. Dividiendo toda la ecuación por c, como ya dijimos anteriormente y como hicimos en el capítulo 28, y simplificando, obtenemos como ecuación de la recta 3x más 2y menos 5 igual a 0, cuyos coeficientes son coeficiente a, el que está antes de la x, igual a 3, coeficiente b igual a 2, coeficiente c menos 5. Nota: si c es igual a 0, el problema no puede resolverse tal como se ha hecho en este caso. Podemos resolver la ecuación 3 y 4 para a y c, pero
en vez de en términos de C, en términos de B. Esto si B es diferente de 0. O para B y C en términos de A, siendo A diferente de 0. Artículo 30, capítulo 3. Posiciones relativas de dos rectas. Ahora, consideraremos las posiciones relativas de dos rectas, cuyas ecuaciones pueden ponerse en las formas generales ax más b por y más c igual a 0 y a' por x más b' por y más c' igual a 0, 1 y 2. En particular, determinaremos las condiciones analíticas bajo las cuales estas dos rectas son paralelas, perpendiculares, que coinciden y que se cortan en uno y solamente un punto. Inciso A, es decir, cuando son paralelas. La pendiente de la ecuación 1 es menos a sobre b, si b es diferente de 0. Y la pendiente de la ecuación 2 es menos a' sobre b', si b' es diferente de 0. De acuerdo al corolario 1 del teorema 5, artículo 10, una condición necesaria y suficiente para que las rectas 1 y 2 sean paralelas es que sus pendientes sean iguales, que es lo que veíamos en este corolario. La condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales. O sea, a sobre a' es igual a b sobre b'. Es decir, los coeficientes de x y y deben ser proporcionales. Si b es igual a 0, la recta 1 es paralela al eje y. Si la recta 2 es paralela a la 1, también es paralela al eje y. Y al igual que en la 1, también aquí b' sería igual a 0. En este caso, la proporción establecida no tiene sentido. Lo mismo sucede si a y a' son 0, es decir, si ambas rectas son paralelas al eje x, pero si escribimos esta relación en la forma a por b' menos a' por b igual a 0, tenemos una relación verdadera para todos los casos. B. Por el corolario 2, al teorema 5, artículo 10, una condición necesaria y suficiente para que las rectas 1 y 2 sean perpendiculares es que el producto de sus pendientes sea igual a menos 1, el cual nos decía que también se puede enunciar de la siguiente forma: si las pendientes son negativas recíprocas, es decir, que sea recíproca y de signo contrario de la pendiente de la otra recta. De esta manera, al hacer las operaciones obtendríamos esta ecuación. Inciso C. Dos rectas coinciden si tienen un punto en común y la misma dirección o pendiente. La intersección de la recta 1 con el eje X es el punto de abscisa menos C sobre A, y la de la recta 2 es el punto de abscisa menos C' sobre A'. Por tanto, debemos tener esta ecuación, que la podemos escribir de esta manera y nombraremos 3. También por ser las pendientes iguales, como lo podemos ver a continuación. Entonces, de la ecuación 3 y de la 4 obtenemos lo siguiente, que es la ecuación 5. Es decir, dos rectas coinciden si y solamente si sus coeficientes correspondientes son proporcionales. La proporción 5 se ha escrito suponiendo que todos los coeficientes de las ecuaciones 1 y 2 son diferentes de 0. Si, en vez de esto, uno o más coeficientes son 0, esta proporción no tiene sentido en su totalidad o en parte. Pero si la escribimos de la siguiente manera: a es igual a k por a', b es igual a k por b' y c es igual a k por c', en donde k es un constante diferente de 0, obtenemos relaciones verdaderas para todos los casos. D. Geométricamente dos rectas se cortan en uno y solamente en un punto, en el caso de que no sean paralelas. Analíticamente, si las rectas 1 y 2 no son paralelas, del apartado A, el cual vimos anteriormente, se deduce que A sobre A' es diferente de B sobre B', o sea que la diferencia entre el
A por B' y A' por B tendrá que ser diferente de 0. Podemos hacer el resumen de los resultados anteriores en el siguiente teorema. Teorema 6. Si las ecuaciones de dos rectas son de la forma ax más bx más c igual a 0 y a'x más b'y más c' igual a 0, las relaciones siguientes son condiciones necesarias y suficientes para a. Paralelismo, es decir, que sus coeficientes sean proporcionales, que es lo que acabamos de ver. B. Perpendicularidad, que es cuando sus dos pendientes, el producto de ellas, es igual a -1, y una vez resolviendo esa multiplicación, podemos tomar esta siguiente forma, el cual al multiplicar los coeficientes de A y sumarle la multiplicación de los coeficientes de B, nos da igual a 0. C. Coincidencia, que es cuando los coeficientes A, B y C son iguales a los coeficientes de la segunda ecuación, pero multiplicados por una constante, siempre que ésta sea diferente de 0. D. Intersección en uno y solamente un punto. Cuando la relación entre los coeficientes de x y los coeficientes de b sea diferente, es decir, que al restar el producto de los coeficientes de a y y de la segunda ecuación y de manera contraria, a' por b sea diferente de 0. Para que quede más claro, nos presentan un ejemplo, el cual dice que la ecuación de una recta es 5x menos 7y más 11 igual a 0. Nos piden escribir la ecuación que representa a todas las rectas paralelas a esta recta. A partir de esta última ecuación, hallar la de la recta paralela a L y que pasa por el punto 4,2. Solución. Representamos por la ecuación principal la ecuación de todas las rectas paralelas a L, y de acuerdo al apartado A del teorema 6, verificamos si son paralelas de la siguiente manera, obteniendo que B es igual a -7/5 de A. Si este valor lo sustituimos en la ecuación, obtendremos esto siguiente, lo cual al resolver dividiendo entre 5 y entre A, obtenemos esta ecuación, tal como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. O sea que 5x menos 7y más k es igual a 0. En esta ecuación k representa a 5c sobre a, que es una constante arbitraria, es decir, puede tener cualquier número real. Ahora, si esta recta que tenemos aquí debe pasar por el punto que nos está dando el ejercicio, 4,2, las coordenadas deben satisfacer a esa ecuación. Por lo tanto, al sustituir el valor de x en la ecuación que obtuvimos y de y en esta misma ecuación, obtenemos lo siguiente. Y al resolver, podremos obtener el valor de k, el cual es -6. Esta recta es la buscada. Y con ello concluiríamos este artículo, pasándonos a los ejercicios del grupo número 10, el cual consta de 30 ejercicios, para después pasar al artículo número 31 del capítulo 3, el cual se titula Forma normal de la ecuación de la recta. Se te dificultan este tipo de ejercicios, en la descripción del video encontrarás el link donde se muestra el proceso de solución para todos ellos.